Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar, enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Slava tebi, Kriste. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, celebramos la solemnidad de todos los santos, con la que Iglesia primero nos quiere decir que la santidad no es solamente para algunos elegidos, sino la santidad es para cada hombre. pozivao ljude Cuando Dios llamaba a los hombres a la vida y cuando les daba unas tareas concretas, cuando ponía ante ellos sus expectativas, entonces quiso claramente que ellos caminaran por el camino de la santidad, siguiendo el ejemplo de la santidad de Jesús. Bog stvorio Pero con que Dios creó a los hombres a la santidad y los llamó a ir por ese camino, al mismo tiempo, Él indicó cuál es el camino concreto. Así que no dejó al hombre sin instrucciones y en desconocimiento sobre qué es la santidad verdadera y cómo tenemos que alcanzarla. En ese sentido nos resuenan las palabras de las lecturas de hoy que acabamos de escuchar. prije svega En primer lugar, San Juan dice, mis amados, mirad. Ivan nas poziva Juan nos invita a que miremos con el corazón, jer je to ključ porque eso es la llave de nuestra vida de fieles. Saber cómo mirar, cómo ver. da su se veći Sabemos que ya los profetas en el Antiguo Testamento se quejaban que la gente no sabe mirar. Ellos decían, ellos tienen ojos para ver, pero no ven. Incluso Jesús mismo utilizaba esas palabras del profeta. reći i čovjekova Y allí eso es, podemos decir, la tragedia del hombre, el hecho que no sabe ver ni notar cómo Dios actúa en la vida de hoy. ¿Y qué es exactamente lo que deberíamos ver? En primer lugar, lo que hemos escuchado, y eso es el amor de Dios por la humanidad, por cada uno de nosotros. dobronamjerna svrha, kako bi rekao Su propósito bondadoso, como diría San Pablo. San Juan también habla de eso en la segunda lectura de hoy, cuando dice, mirad qué grande es el amor que nos dio el Padre. Mirad, mirad, hermanos y hermanas, con el corazón. Ese amor de Dios para cada uno de nosotros es algo excepcional. Es en realidad, es pura gracia. Y nosotros estamos llenos de esa gracia. Lo sabemos muy bien, quizás desde siempre, pero muy a menudo es como un conocimiento de teoría y de una manera tenemos que experimentarlo de nuevo, vivirlo como una revelación nueva
Y por eso necesitamos la fe fuerte, una gran confianza en el Señor, especialmente porque este mundo que no tiene fe no nos puede conocer tal como somos. Y el mundo sabrá también burlarse de nosotros o pensará que somos personas inocentes. Pero ¿quiénes somos en realidad? Como hemos escuchado, somos hijos de Dios, nada más y nada menos. Y la pregunta es si lo entendemos, hermanos. Eso significa que como Jesús podemos llamar a Dios nuestro Padre con todo aquello que esa palabra conlleva y lleva por dentro. Tenemos que estar orgullosos del hecho que somos hijos amados de Dios. Mirad qué amor tan grande nos dio el Padre. Él quiso que nos llamáramos hijos de Dios y lo somos. Dice San Juan, y al principio de su Evangelio también dice que aquellos que lo recibieron, aquellos que creen en su nombre, dio el poder de ser hijos de Dios. Eso significa que a partir de ahora no nos lleva ese espíritu terreno, sino espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios nos enseña a comportarnos con Dios como con nuestro Padre. El Padre del cielo nos llama en ese camino de santidad ya desde el Antiguo Testamento. El Señor Jesús en las bienaventuranzas indicó cuál es el camino por el que tienen que pasar aquellos que quieren ser santos. Es el camino con el que se llega al reino de los cielos. Jesús sabe muy bien y lo ha confirmado con la vida, que el camino de la santidad es el camino de la paciencia, del sufrimiento, pero en primer lugar la entrega de la voluntad de Padre. La santidad no se consigue enseguida, sino con el trabajo paciente consigo mismo. A veces también llevando las tribulaciones por el reino de Dios. Si el Señor Jesús no evitó ese camino, sino caminó por él, igual también todos sus santos, entonces a nosotros también tiene que ser claro que no hay otro camino, sino la consagración y santificación humilde y entrega en sus manos, como lo hacen aquellos que aceptan el camino de las bienaventuranzas. Pero hermanos y hermanas, qué alegría vivir ya ahora en esa cercanía de Dios, en su presencia. Podemos alegrarnos porque fuimos determinados, destinados de ser partícipes del mismo banquete y celebración con todos los santos. Y por eso queremos adorar solamente a nuestro Señor, servir solamente a Él que es el Rey de la paz, que nos llama a la paz y que nos dice, como hemos escuchado, dichosos los que trabajan por la paz. Esas palabras resonaban especialmente en su tiempo, porque sabemos que los contemporáneos de Jesús luchaban por la independencia de su país, es decir, que deseaban tanto la renovación del reino de Israel. Y muchos se fueron en ese invento tan lejos que incluso tomaron la espada y lucharon contra los romanos. Esos eran los celotas. El resultado de unas acciones así provocaba también la muerte de las personas inocentes. Y Jesús quiere cambiar totalmente un approach así. Él invita a los hombres a la fe viva, a la fe en sus palabras, que son las palabras de la vida eterna. Y en lugar de estar contentos con su propio país, Jesús invita a sus contemporáneos y también a nosotros. Nos invita a anhelar el reino de los cielos. Y eso no se consigue con ninguna guerra ni revolución, sino como hemos escuchado, con la mansedumbre, humildad. Y por eso Jesús dice, dichosos los mansos y humildes de corazón, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los misericordiosos. Jesús dejó saber tantas veces que precisamente la misericordia es la
característica principal de Dios. Y dice que no se puede merecer con nada y que Dios es misericordioso con nosotros. On jednostavno navodi Él simplemente dice svega i našega que la relación entre la misericordia nuestra y de Dios es cuando dice, dichosos los misericordiosos, ellos heredarán la misericordia. Draga braćo i sestre, Queridos hermanos y hermanas, hoy en el siglo XXI, mislimo da smo mi aunque pensemos que hemos progresado bastante, tenemos unos retos idénticos, igual como en el tiempo de Jesús. kao i prije Hoy, igual como hace 2000 años, poruke sa gore, los mensajes de Jesús del monte que hemos escuchado en el Evangelio de hoy ne samo aktualno, son no solamente activos, sino quizás aún más jer se čovjek activos que en ese tiempo, porque el hombre cada vez más se aleja de Dios. danas možda više nego Hoy quizás más que antes en la historia, vemos narušen kako zlo vlada. cuánto gobierna el mal y qué perjudicada es la paz. Pero también gracias a la misericordia de Dios podemos obtener esa paz verdadera, esa libertad. Y el reino de la paz nos viene a nuestra ayuda y nos ayuda en el camino de la santidad. Ella, con su intercesión maternal y por la intercesión de todos los santos, nos ayude a caminar por ese camino de santidad. Amén. Alabado sean Jesús y María.